Listo. Ok, déjame ver. Ahí está. Muy bien, pues entonces hoy vamos a platicar sobre el tema del subconsciente y se me hace tan interesante. ¿Saben? Yo me he dado cuenta que hemos fijado durante mucho tiempo, durante la historia completa, a la perfección, al ser, al Dios, a la divinidad siempre fuera de nosotros. Es que verdaderamente está grabado en nuestra mente de esa manera. Y cuando me doy cuenta del subconsciente, el poder que tiene, lo ilimitado que es, cómo podemos estar conectados a distancia. Cuando hago psyche a distancia de una persona que está en Quito, otra persona que está en España, en Estados Unidos, y me dicen, oye, pero ¿funciona? Le digo, sí, claro que funciona. Y es que luego me lo van confirmando y me dicen, esto es increíble, ¿cómo puede funcionar? Porque la mente subconsciente es infinita. Aunque la ciencia nos dice que tiene 40 millones de bits por segundo, lo cual significa que es 5 veces más poderoso que una computadora la más desarrollada, sin embargo, yo creo que, y escúchenlo bien, creo que es la mente divina. Entonces, ahí nos rebota algo, ¿no? Porque sabemos que Jung decía que el subconsciente está relacionado con la sombra, y la sombra es todo aquello que nosotros no queremos ver y empezamos a mandarlo ahí, al subconsciente. Pero en esa sombra hay cosas bien fuertes, ¿no? Porque, por ejemplo, hablemos de cosas muy sencillas y muy prácticas. Entonces una pareja que debería de ser armoniosa y casi perfecta, porque así lo marca nuestro sistema de creencias, resulta que aquel tiene un amante y jamás se lo dice a la mujer, ¿no? Y entonces dices, bueno, ¿y a dónde manda eso? ¿Cómo puede vivir con eso? Pues lo manda al subconsciente, se llama la sombra. ¿Sí? Y entonces en una sociedad también tenemos el que por debajo está haciendo su negocio propio. ¿Y a dónde lo manda? Pues lo manda a la sombra. Y entonces ese gurú que se pone ahí con barbas blancas y vestido con una túnica, y entonces él miente, él también miente. ¿A dónde manda su mentira? Lo manda al subconsciente. Y el padrecito peca, también va a pecar, ¿verdad? Y la prostituta se enamora. ¿Y a dónde lo manda? Pues lo manda al subconsciente. Y el doctor se enferma y no se lo dice a nadie. El psicólogo toma muchas pastillas y no se lo dice a nadie. ¿Y a dónde se está yendo todo eso? Al subconsciente. Pero a ver, ¿qué sucede? Porque el subconsciente puede recibirlo todo y puede de alguna manera contenerlo todo, porque no es selectivo, porque no tiene las barreras que nosotros tenemos, porque de alguna manera es incluyente, todo lo incluye. Y ahí entra esa frase de Jung que dice, no se trata de ser buenos, se trata de ser completos. A lo mejor tendríamos que ser mucho más honestos y entonces el hombre tendría que decir a su pareja, fíjate que hay una parte de mí que tú no puedes darme porque somos humanos. Tú no puedes sostener mi realidad al 100%. Y entonces las relaciones a lo mejor serían diferentes. Y a lo mejor el padre diría, oigan, yo también peco. Entonces te acercarías a él y los que tienen esa creencia, obviamente, y se confesarían con más libertad, pero ya como una plática, ¿sí? Y entonces también el gurú diría, no soy perfecto y además, mentira, que mi mente no se mueva. Y entonces sería la vida mucho más bonita cuando integráramos a la sombra, ¿de acuerdo? Sería mucho más fluida y seríamos mucho más humanos. Entonces, en este tema del ser humano, yo siempre me cuestiono y digo, qué extraño producto es esto de la vida. Esto de vivir se me hace tan raro. Es que entre más lo observo, más ilógico me parece. O sea, no acabo de entender por qué existe este producto, pero sé que lo estoy viviendo cada día con más atención. Y entonces cada día me doy más cuenta de un factor que hoy quiero poner por encima de todo y es, a ver, yo les pregunto, ¿por qué juegan los niños? Los niños no juegan porque tenga sentido el juego, no juegan porque quieran alcanzar algo, ni siquiera porque quieran ganar, porque los juegos interesantes son los que nunca acabas de ganar. Yo me acuerdo, de niño teníamos una casa en Valsequillo, los poblanos saben qué es Valsequillo, entonces el jardín estaba alrededor de la casa y entonces se prestaba muy bien para jugar algo que era el bote pateado y todo el tiempo estábamos pateando el bote, ¿verdad, Marta? Y el bote pateado era una delicia, yo podía jugarlo horas y siempre te perdías y luego ganabas y perdías y ganabas. Entonces, jamás en mi vida de niño me cuestionaba yo por qué jugaba el bote pateado, que no tenía sentido, no tenía ninguna lógica. Y hoy me doy cuenta de una cosa,
la similitud entre la vida y el bote pateado. Quien no lo ha jugado, póngalo en los términos que quiera. La verdad es que es bien bonito porque la vida se hizo para jugarla y para disfrutarla, ¿sale? Se nos ha olvidado que el sentido primordial de la vida es disfrutarla, es gozarla. Pues la pregunta sería, ¿en qué momento este ser humano se llenó de tantos compromisos, de tantas necesidades que tiene que llenar, que cuando muere acaban siendo absurdos porque te das cuenta que no era tan importante ser poderoso ni reconocido, ni tan amado, ni tan contenido, ni tan rico, ni tan nada? O sea, al final, todo el chiste estaba en saber jugar y divertirse. Punto. Si al final de todo un día nos quitáramos la máscara y descubriéramos que el único sentido de esta existencia es divertirse y nos diéramos cuenta además de que hay una sola mente que está saliendo a jugar y al salir a jugar se está multiplicando por estos muchos que somos y muchas realidades que son y muchos universos que hay, pero en realidad esa mente salió a jugar y nada más. ¿Y por qué lo hizo? Que se quería divertir. Estaba demasiado aburrida haciendo un punto concentrado, ¿sí? En un lugar que no era nada, porque es que no había nada. Y en esa concentración de energía tan potente, al mirarse a sí misma la conciencia, surgen las dos dimensiones, y las dos dimensiones, al mirarse a sí misma, surgen las tres dimensiones, y hoy estamos entrando a la proyección de una cuarta dimensión, porque ya nos lo permite el que estemos tirando tantos programas limitantes, nos está permitiendo manifestar una dimensión distinta. Y al final, y les quiero recordar, quiero iniciar de esa manera diciéndoles, creo que el sentido de la vida está en divertirse. ¿Sí? Bien, Gaby, apóyame con las láminas para dar un seguimiento con más orden. Gracias. Bien, vamos a diseñar la vida desde el subconsciente. Eso me suena muy bien. ¿Por qué? Porque siempre estamos tratando de poner nuestra vida en manos de algo más, como la suerte, como una religión, como la familia, como el amor que me puede tener una pareja, y como eso, como el dinero, como tantas cosas. Y sin embargo, yo les diría, hoy esta plática se trata de que te hagas responsable de tu humanidad. Y cuando la tomes, la capacidad que tienes de crear y afectar la realidad, porque la realidad, y quiero insistir en esto, no existiría si no la estás observando. Existe lo que hay en torno a ti y más allá que tu mente puede saber de ello, solo porque hay un observador. Deja de estar el observador, deja de existir la vida. Entonces vamos a tratar de la mente consciente y subconsciente, de la conciencia, somos luz y sombra, redirigir al subconsciente, obviamente vamos a aprender a hacerlo, el sentido personal del juego de la vida. Muy bien, Gaby, dale vuelta, por favor. Bien, tú puedes tener una vida plena, esto es importante. Estamos tan programados al sufrimiento, estamos tan programados a la escasez, que nos cuesta mucho trabajo creer que efectivamente podemos tener plenitud. Y vamos a definir plenitud. Aclaro, son mis conceptos, yo no tengo la idea, la verdad absoluta, no la tengo, pero la comparto desde la honestidad que hay en mí. Entonces, cuando hablo de una vida plena, en mi experiencia, se ha convertido en un irme a dormir con una sensación de agradecimiento total. Despertar con entusiasmo, pero es que no lo tengo que pensar, no es algo que viene como un producto de la mente, es algo que ya se insertó y eso sí, producto de los movimientos que he generado a través de estos años de práctica, que tampoco tenemos que creer que todo se logra con los años. Esa también es una creencia. Como ya somos una conciencia, como esa conciencia vive en el eterno presente, el simple hecho de contemplar la conciencia con plena atención sucede. O sea, no necesitamos tanto tiempo, pero obviamente mis creencias me hicieron tardar 30 años
en lograr alcanzar un estado que hoy llamo plenitud, que no significa que sea perfecto, ni mucho menos. Es un proceso de desarrollo infinito. Pero esta vida humana se ha ido llenando de plenitud. ¿Cómo? Porque sí se puede. Primero quiero decir, porque sí se puede. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Hay que crear el mundo exterior a partir del mundo interior. Y ahí empezamos a tomar responsabilidad sobre lo que somos. ¿De acuerdo? Fíjate, como siempre tendemos a decir, cuando suceda tal cosa, seré feliz. Cuando me llegue tal situación, seré feliz. Cuando tal persona me... Entonces ponemos nuestra responsabilidad ante la vida siempre fuera. No se trata de eso. Se trata de que tú tomes esta acción de decir, a ver, yo puedo tener una vida plena, pero depende 100% de mí y lo puedo lograr desde mi interior hacia el exterior. Y no es un cuento, es totalmente cierto. Ojo, el conflicto siempre va a venir de la incongruencia entre lo consciente y lo subconsciente y por lo general se va a expresar en tu cuerpo. Vamos a ver. Ah, mm, yo puedo tener, vamos a poner un caso bien específico. A ver, tengo muchos casos, pero ahorita se me viene a la mente uno, ¿no? En alguna ocasión venía a trabajar conmigo Saike aquí, las terapias, las sesiones que yo doy, un muchacho joven, como de unos 35 por ahí, y él tiene su pareja hombre, y yo le pedí hacer un chequeo para ver si él ya aceptaba su sexualidad. El chequeo es a través de un tono muscular que hoy van a aprender a hacer. Y que por cierto, hoy vamos a tener 3 prácticas, por eso me estoy yendo rápido en los conceptos. Bien, entonces él me dijo, no, eso ya está totalmente superado, ya. Le dije, bueno, está bien. Y le expliqué, mira, que tu consciente se haya movido porque decides aceptarlo, no significa que el subconsciente se mueva, porque el subconsciente fue educado bajo un sistema de creencias que no ha cambiado, sigue grabado en tu subconsciente. Si en tu sistema de creencias el que tú elijas tu sexualidad no estaba disponible, es muy raro, sería muy, muy extraño que el subconsciente se mueva. Entonces, si tu consciente ya está aceptando una realidad al 100% y tu subconsciente no la ha aceptado, va a haber conflicto. Y el conflicto puede ser procesos de ansiedad, depresión, sensación de malestar, enfermedad. Al final va a llegar al cuerpo. Cuando algo se manifiesta en el cuerpo, inevitablemente está habiendo una incongruencia entre dos fuerzas, mi consciente y mi subconsciente. Yo estoy queriendo irme hacia allá y mi subconsciente me está diciendo, de ninguna manera, tú no te mueves de aquí. Bueno, pues aquella vez que hice el chequeo en el tono muscular de él, efectivamente el subconsciente no se había movido. Hicimos un ajuste y pusimos una creencia nueva para que el subconsciente se moviera. A partir de ahí empieza a haber congruencia. Y acuérdense una cosa, para lograr esa vida plena que está ahí, se necesita ser congruente. Y congruente no va en contra de tu humanidad. Lo he dicho varias veces. Hay que volver a ser humanos, hay que permitirnos equivocarnos, hay que integrar la sombra, nunca hay que mostrarse como este iluminado, porque en realidad todos ya estamos iluminados. No hay un ser específicamente iluminado. Todos ya contenemos la semilla de la divinidad, entonces no tenemos ni siquiera que hacer un proceso para alcanzar la iluminación. Lo único que tenemos que hacer es poner suficiente atención a lo que es con mayúsculas. Cuando tú te vas haciendo consciente de lo que es con mayúsculas vas entrando en un proceso de congruencia. Esa congruencia se manifiesta en una vibración que viene desde tu corazón con el campo cuántico. El campo cuántico contiene un nivel de vibración. Cuando tú dices, qué bien me siento, es que estás entrando en congruencia, es que tu corazón está vibrando, emitiendo una vibración, una frecuencia que hace esto con el campo. Estamos en frecuencia. Cuando empezamos a tener esas turbulencias, porque mi emocionalidad, fíjate, no la emoción, mi emocionalidad me lleva al miedo, a la duda,
a la incomprensión, al juicio, todo eso. Entonces, lo que estoy emitiendo desde aquí, ¿sí? Puede ser miedo, duda, etcétera. Y esas son frecuencias que no están con el campo alineadas, están dentro del campo, pero no están alineadas con la frecuencia de armonía y de amor del campo. Vamos a partir de una idea. El campo y el subconsciente son lo mismo. Lo que la ciencia reconoce como el campo cuántico y llama dentro de nosotros el subconsciente es lo mismo. Para que entremos en congruencia, tendría que surgir del corazón, y ahí estoy hablando de un puente subconsciente-corazón, tendría que surgir una frecuencia que ensartara perfectamente con el amor, con la aceptación, ¿de acuerdo? Cuando ensartamos con el amor y la aceptación, fluimos en el campo. Hay una sensación de ligereza. Entonces, la sombra se acepta. Y entonces tú ya te puedes mostrar, decir, oigan, yo no soy el gurú de barbas blancas, a mí ubíquenme como que mi mente sí se mueve, sí tengo sensaciones, sí tengo emoción, sí lo tengo, estoy en un proceso de desarrollo. Pero cuando me muestro, porque estoy tomando ese ejemplo, me muestro pulcro, limpio, sabio, no me suena lógico, me suena incongruente. La humanidad contiene la luz y la sombra. Bien, recuerda, cuando tu cuerpo te expresa algo, revisa dónde está la incongruencia entre consciente y subconsciente. El equilibrio se logra cuando sabes balancearte ante las fuerzas opuestas. Bien, ¿cómo me puedo balancear ante dos fuerzas opuestas? La clave, por favor, entiéndanlo, es muy importante. Se llama atención. ¿Por qué he insistido tanto desde que iniciamos? Muchos aquí me conocen ya de mucho tiempo atrás y siempre estoy atención. Cuando nos dicen pon atención al presente, no es nada más porque esté de moda y porque Buda nos dejó ahí un legado. No, es que porque eso te va a hacer poderoso, eso te va a hacer que te vuelvas un Dios, que eso es lo que eres. En el momento en que tú traes tu atención al presente, tienes la capacidad de observar tu sombra y tu luz. Tienes la capacidad de observar hacia dónde va tu consciente y dónde está el subconsciente atorándose. Empiezas a observar, Einstein lo dijo claramente, ¿quieres conocer algo? Obsérvalo, ¿sí? Bien, Gaby, dale vuelta, por favor, ¿sí? Mente subconsciente. 95% de nuestros pensamientos, elecciones, actos y costumbres vienen de ahí. Llega un momento en que un ser humano puede estar ciclado en un personaje y no sale de ese personaje. Entonces resulta que alguien que empezó teniendo un malestar por una situación, ese malestar le sentó bien porque la gente lo observó, lo conservó durante días. Luego de días decían, este señor tiene muy mal humor y al rato se volvió un amargado. Y entonces resulta que el señor amargado ya tiene una personalidad de amargado porque se mantuvo en ese círculo del personaje. ¿Por qué? Porque el subconsciente es impersonal, es no selectivo. El subconsciente no va a decir, esto es bueno, esto es malo. No conoce lo bueno y lo malo. Por eso les digo que es la mente divina, porque no puede existir un Dios que castiga y que enjuicia, que dice que es bueno y que es malo. Si salimos a jugar el bote pateado, a veces te van a agarrar, a veces te vas a tropezar, a veces alguien te va a hacer trampa. O sea, tiene que haber de todo. Tienes que equivocarte, tienes que mentir a veces para que te des cuenta que por ahí no va. Tienes que ser el verdugo a veces y tienes que ser la víctima a veces. ¿De acuerdo? Pero entiéndelo muy bien, siempre está llegando el mensaje desde el subconsciente y como tu subconsciente lo toma todo, toma todas las posibilidades que hay en el campo cuántico, va a tomar todo lo que esté en vibración contigo. Por lo tanto, si hoy despertaste con miedo, mi consejo es, muévete. Si estás en atención, tú te despiertas y un sueño que estuvo aguerrido y que estabas corriendo porque algo te iba a comer o por ahí, o, ¿sabes? Despiertas con ese mood y entonces yo tengo que hacer un cambio. Si no hago ese cambio, me voy a quedar ahí. Y si yo me quedo ahí,
es mi responsabilidad por una sola razón. No me moví. Y no me moví porque no me di cuenta que estaba ahí. No puse atención. ¿Sí? Entonces, si el subconsciente es la mente divina y nos puede proyectar a ser dioses, auténticos dioses, vamos a empezar a relacionarnos con él desde una manera inteligente. A mí me gusta mucho hacer la referencia de mentes fuertes, mentes débiles. No hay que alguien sea, no, es que yo tengo ansiedad y soy depresivo. Tu mente es débil, la tienes que fortalecer. No es que yo consigo todo lo que quiero, tu mente es fuerte. Entonces, vamos a tratar de relacionarnos con el subconsciente de tal manera que saquemos el mayor provecho de esta mente divina que está insertada en nosotros. 40 millones de bits por segundo, ya lo había dicho, que da forma a nuestras ideas. Eso es interesante. Desde el consciente yo voy teniendo ideas, proyectos, intenciones, ilusiones. Bravo, ojalá las tenga siempre hasta el último día. ¿Por qué? Porque eso te hace ser humano. Aquí yo no estoy de acuerdo con cómo han propuesto el budismo. Desecha el deseo. No deseches el deseo. Es mi perspectiva. Solo es la mía. El día que deseches tus deseos, dejas de activar la vida, dejas de crear movimiento. La vida es un juego y hay que jugarlo, y ese juego se tiene que jugar con entusiasmo, con energía, con movimiento, y voy por más. Es bueno el deseo. Hay que meter en nuestra vida forma. La forma se va a manifestar en tu vida mediante la fuerza del subconsciente. La voy creando en el consciente y un buen día aparece ahí. ¿Por qué no aparece ahí todas las formas que yo creo que son convenientes para mí? Porque hay obstáculos, porque no estás entrando en esa frecuencia, porque simplemente tú no te la crees, porque no te pones en la postura de yo merezco, porque es muy difícil creerte que eres capaz de crear una realidad. Pero luego, si vamos entrando en estos conceptos y los vas practicando, te irás descubriendo y cuando veas que tú eres el hacedor de milagros, te vas a sentir muy bien. Y yo siempre les recuerdo una cosa, somos magos, hagamos magia en la vida. El subconsciente guarda programas y creencias que sostienen a tu personaje, al ego, el cual domina tu vida desde creencias que tú no elegiste. Eso está muy fuerte. O sea, resulta que yo estoy repitiendo la vida de mi tatarabuelo. A lo mejor mi tatarabuelo tuvo mucho miedo porque a lo mejor llegó de otras tierras a un país extraño, donde en aquel entonces estaba la guerra de los cristeros y encontrabas que de Veracruz a Puebla veías a gente colgada, ¿sí?, en los postes de teléfono. O sea, el señor se quedó traumado y con mucho miedo. Y entonces de repente mi abuelo vivió eso y yo de repente tengo miedo a situaciones absurdas. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que limpiar todo eso. Así es, de alguna manera somos un sistema, un grupo, venimos en grupo. Y lo que yo sano para mí, lo sano también para mi grupo. Y ahí está la conciencia de unidad, ahí está el juego de la mente divina. La mente divina no está separada, está totalmente, toda es una, pero está jugando. ¿Por qué no yo juego a creer que al sanarme a mí, también sano hacia atrás y sano hacia adelante? Entonces el juego se pone más interesante. El bote pateado ya es versión remix súper adaptada al 2024. Entonces ahora el bote es virtual y se vuelve mucho más interesante, ¿sí? ¿Me entienden? Bien, entonces recuerda, es el ego el que te está dominando desde creencias limitantes porque tú no pusiste el miedo, fue insertado en ti, porque alguna vez alguien te dijo, esto es muy peligroso. O, por ejemplo, sentir amor y expresarlo es muy arriesgado. Miren, les comento algo que está delicioso y no puedo dejar de comentarlo. En Barcelona tuve la posibilidad de entrar a una clase que en el Festival de la Conciencia de Barcelona se llamaba, no sé cómo se llamaba, pero decía algo que me atrajo, decía, solo para hombres. Yo dije, ¿qué? ¿Cómo? A ver, eso de que solo para mujeres ya lo sabemos, que hay por todos lados
Y ya sabemos que hay sus círculos de mujeres y hay de todo, hay desde las feministas hasta las que hacen muchas cosas muy interesantes y también muy extrañas. Pero bueno, pero de repente que te topes con alguien que dice círculo para hombres, solo para hombres, y yo tengo que estar ahí. En 2 minutos les digo, pude ver en mi masculinidad carencias, miedos que jamás me hubiera imaginado que estaban ahí. Pude darme cuenta lo importante que es trabajar esos miedos a partir de la parte masculina. Al hombre, así como la mujer ha sido tan sometida, al hombre se le ha sometido terriblemente, terriblemente. O sea, no podemos expresar, hoy en día todavía, no podemos expresar, no podemos ser débiles, no podemos fallar. O sea, lleven esto a una relación sexual. La mujer puede estar fallando y no te das cuenta, pero el hombre no puede fallar. No se le da esa posibilidad. O sea, es bien traumático. Entonces, cuando yo les digo, qué fuerte, cómo desde creencias que nosotros no elegimos, nuestro ego, tan limitado, tan chiquito, tan oscuro, está dirigiendo nuestras vidas, evidentemente tenemos que hacer un cambio ya de inmediato. Ahora, ¿quieres saber qué creencias limitantes tienes en tu vida? Pues observa qué hay. Observa el techo de cristal. Esto es interesante. Dicen que para maestrar una pulga, que las pulgas creo que saltan metros, varios metros. Entonces quiero amaestrar una pulga en esos circos de antes que tenían sus pulgas amaestradas. Bueno, pues se le pone a la pulga en una superficie, bueno, en un contenedor de cristal. Y la pulga después de saltar 10 veces y pegarse en la cabeza. Entonces dice la pulga, yo de aquí no paso. Se adapta a los 45 centímetros. Y ahí tienes a la pulga saltando 40, cuando podría saltar 3 metros. Eso es el ser humano. Esas son nuestras creencias limitantes. ¿Ok? Antes de pasar a la siguiente lámina, Gaby, vamos a hacer una pequeña práctica, pequeña, muy simple, para, vamos a hacer algo, a mí me va llegando esta información de algo, me dijo, momento de hacer una pequeña práctica, vamos a hacerlo. Vamos a descongestionar el timo. Vamos a empezar a golpear aquí, así. Síganme. Golpeamos ahí donde iría para los hombres el nudo de la corbata, pero ustedes, mujeres, ya saben exactamente qué es aquí. Y mientras golpeamos ahí, cierras tus ojos, inhalas y exhalas despacito. Inhala y exhala. Y siente literalmente cómo se va desahogando algo en tu interior. Y ese algo pueden ser cosas que se removieron mientras escuchabas esta plática. Golpeamos, golpeamos, golpeamos. Y como siempre les pido atención, me doy cuenta que estoy golpeando con mis dedos el timo, me doy cuenta cómo se siente, cómo retumba, me doy cuenta de mi cuerpo sentado, del espacio que ocupa, del espacio que toca mi cuerpo, el vacío que me rodea. Me doy cuenta de mis pensamientos, de mis sensaciones, de mis emociones y respiro, respiro. Ay, qué delicioso. Eso es. Oh, deja que salga, deja que salga. Bien, ahora vamos a cambiar a una postura para equilibrar nuestros hemisferios. Por favor, junta tus manos de esta manera, ciérralas aquí y cruza tus tobillos o quédate en postura de meditación, como sea. Y quédate respirando ahí un momentito. Solo quiero que inhales y exhales. Suelta la mente, no la controles, pero siempre obsérvala.
Muy bien, descruzamos y nos quedamos un momentito así, mirando hacia abajo. Hecho está. Muy bien. Y vamos saliendo del ejercicio. Muy bien. Bueno, pues vamos a las láminas siguientes. En un ratito abriré los micrófonos para comentarios, pero vamos a avanzar un poquito más, por favor. Ujú. La que sigue, por favor. Ujú. Mente consciente. Espérame, se me quedó en la pantalla chiquita. Pues, bueno, ya se quedará así. Bien, entonces vemos mente consciente. Es muy poco común vivir ahí. Casi todo el tiempo estamos, se dice que el 95% del tiempo estamos en la mente subconsciente. Mm, ahí está, perfecto, gracias, Gaby. Bien, entonces, sería lo ideal estar plenamente conscientes, sería lo ideal estar construyendo la vida desde la conciencia. Pero tampoco quiere decir que el estar plenamente en la mente de los lóbulos prefrontales, en la mente consciente, esto tampoco significa que estemos en la conciencia, lo cual lo voy a explicar un poquito más adelante. Solo quiero decir que sería muy bonito, sería muy correcto, sería mucho mejor estar más conscientes. Estoy casi seguro que no vamos a estar nunca plenamente en la mente consciente. Estoy casi seguro. Pero bueno, vamos a definir un poco lo que es la mente consciente. Es personal y es selectiva. Por eso sería muy bonito estar ahí, porque digamos que desde la mente consciente nos leemos un libro de autoayuda y decimos, ok, pues voy a empezar a hacer de esta manera, a actuar de esta manera, a decidir de esta manera para que mi vida se vaya en esa dirección. Pero entonces entra al subconsciente y te dice, no va por ahí, y te frena y no te permite. Sería muy bonito estar ahí, pero resulta que la mente consciente, medida por la ciencia que está estudiando la conciencia, solo tiene 4.000 bits por segundo. O sea, realmente es una computadora vieja. Bueno, así estamos diseñados los humanos. Y tal vez, es que la vida es un juego. Entonces, la vida tiene que ser de esa manera. Cuando dices, pero es que ¿por qué tiene que ser tan complicado? ¿Y por qué? Porque es un juego que se tiene que complicar. Porque hay alguien que para que patees el bote te está vigilando y te la pone complicada. Y lo peor de todo es que cuando ya estás a punto de patear el bote, sale alguien y lo patea antes que tú. Y te quita toda la ilusión que tenías de ser el que pateara el bote. ¿Me explico? Entonces, así es, así estamos diseñados los humanos. Aceptemos nuestra humanidad y entendamos, no vamos a estar 100% en la mente consciente. Esa presión por despertar, bájale un poquito, bájale unas rayitas. Parte de la idea de que la conciencia ya es, y tú ya eres conciencia. Vamos a hablar también de eso, de la conciencia. Ahora, vivir consciente, tener mucho más conciencia del momento presente, vivir desde una mente que va eligiendo, nos hace más fuertes, nos hace tener un mayor balance, tener menos incongruencia entre consciente y subconsciente, nos hace ir corrigiendo, encontrar lo que no nos gusta en el subconsciente, irlo cambiando con los métodos que les puedo ofrecer y que muchas personas ofrecen. Entonces, tiene sentido trabajar más en la mente consciente, pero date cuenta, este diseño humano de alguna manera trae eso. Y no creo que sea un defecto, más bien creo que tiene que ver, y acuérdate lo que te dije al principio, con el sentido de divertirnos. Hay que divertirnos. Si tú vas al cine y todas las películas son así, light, y son sin emociones, y no pasa mucho,
y pues todo sale bonito como esperábamos. Pues sí, hasta las películas de Disney se mueren los personajes y Dumbo está siempre triste y, o sea, lo vemos por todos lados. O sea, es el reflejo de la vida. Entonces aprendamos a vivir la vida con ese entusiasmo que yo hoy le llamo interés. Que me sucedió algo, sea lo que sea, o cometí un error, sea lo que sea, me detengo un ratito y digo, qué interesante. O sea, qué proceso tan interesante. Que me entra una sensación de ansiedad y no digo, ¿cómo yo voy? No, yo no puedo tener ansiedad, imagínate, pues, ¿no? Digo, qué interesante. ¿Qué está sucediendo en mi cuerpo ahora que se está conectando con eso? Les voy a contar rápido un tema que algún día se los compartí, pero para que vean cómo trabaja el subconsciente y por eso cómo debemos de admitirlo. Un día fui a una comida, pero bueno, más bien fui invitado a conocer un restaurante de una persona que viene aquí a sesiones de Saike y abrió su restaurante en Cholula después de un año de que me estaba invitado. Dije, no, ya tienes que ir, por favor. Entonces fui y me senté donde me dijeron y mientras ella llegaba yo estaba ahí muy tranquilo, muy normal y de repente entró en mí un proceso de ansiedad en el corazón, la respiración cortada. Entonces yo dije, ay, ¿qué está pasando? O sea, ¿de dónde viene? Ah, sí, interesante, pero muy incómodo. Pues estaba yo muy atento, muy atento. Gracias a la atención, fíjense, de repente descubro que frente a mí había una pared con máscaras, de estas máscaras de madera talladas, llena la pared. Y me cae el 20 y digo, claro, el, el psiquiatra que atendió a la mamá de mis hijos y a mí en un proceso de separación, tenía una pared llena de máscaras. Obvio que yo ya no me acordaba de eso. Mi subconsciente lo hiló de esta manera. ¡Pum! Cuando yo me siento ahí, el subconsciente me trae y me conecta con ese momento. Y esto empieza la ansiedad. ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Qué me pudo sacar de ahí? Porque les digo una cosa, en el momento en que yo me doy cuenta, entiendo qué está pasando y de dónde viene, la curva baja y vuelvo a estar en paz. Por eso es importante estar atento, porque el subconsciente es infinito y te está tomando todas las posibilidades del campo. Ahora, ¿se sanó algo ahí? Tuve la capacidad de observarlo, tomarlo desde mi consciente y al tomarlo desde mi consciente, pudo el subconsciente moverse y decir, ok, ya no hay peligro, ya eso ya pasó. ¿Pudo sanarse heridas relacionadas con esa separación? Yo creo que sí. Entonces los pongo como ejemplo. Es la base, la atención, para poder crear congruencia entre consciente y subconsciente y evitar el dolor y el sufrimiento. Uno cree vivir consciente, sin embargo, nunca nos estamos responsabilizando de la vida porque no nos mantenemos presentes. Y fíjense, esto de responsabilizarse de la vida es responder a la vida. Es más fácil jugar el papel de bueno. Entonces, como yo soy muy bueno, pues yo no hago tales cosas, las hago por abajo. Yo no traiciono, traiciono por abajo. ¿Sí? Me explico, me juego un papelito que me sienta muy bien, pero que en realidad no está siendo congruente entre consciente y subconsciente. ¿Y por qué? Porque no me responsabilizo de la vida, porque estoy viviendo en función de programas que alguien más puso ahí y que cuando los puso ahí no sabía que estaba poniendo programas en mi mente y era desde sus propios miedos. Entonces, la propuesta es responsabilízate de tu vida, de tu personaje, de tu humanidad. No te exijas ser el iluminado y el perfecto. Solo intenta desarrollar al máximo tu capacidad de atención para que desde ahí empieces a crear congruencia, consciente, subconsciente. Gaby, ¿le pasas, por favor? La conciencia no es lo mismo que la mente consciente. Yo no he escuchado que alguien aclare esto. Me gusta de repente entrar en conceptos y decir, oigan, esto no lo han dicho, vamos a ponerlo claro. Tu mundo y toda tu realidad es tu propia conciencia condicionada para vivir esta experiencia humana. Imagínense qué padre. Un buen día, como les dije, hay una conciencia concentrada, un punto que diría la ciencia antes del Big Bang que había
una gran concentración de energía en un solo punto. Diría la tradición hindú, Laya Pralaya, Brahma en su Laya, Pralaya, y vuelve luego a Laya y luego Pralaya, y entonces surge Vishnu y Shiva. eh, Vishnu como la, la, eh, el impulso que sostiene la vida, y Shiva como el impulso que destruye, la ignorancia que destruye y que crea conflicto. Y entonces tenemos los tres dioses, Brahma, Vishnu y Shiva, desde esa tradición. La ciencia nos habla de un punto concentrado, que en un punto determinado es tanto volumen de energía que explota. Muy bien. Entonces hablamos de que tu mundo y toda tu realidad es tu propia conciencia condicionada para vivir esta experiencia humana, tal cual. Lo voy a explicar desde el bote pateado, ya que nos está sirviendo mucho. El bote pateado, lástima que seguro no todos lo conocen, pero pónganlo en donde quieran, en el parchís o en las escondidillas, lo que sea, pónganlo ahí. Tiene reglas, tiene límites. Miren qué fácil es entenderlo. Un campo de fútbol, el bote pateado, una relación de pareja, una tiene todos límites. Hay un encuadre donde nosotros decidimos encuadrarnos. Y si nos salimos del encuadre, ya no lo estamos jugando bien y puede ser expulsado de esa realidad, sometido, castigado. Juégalo de otra manera. De esta manera yo no lo juego. Encuadramos nuestras realidades porque la conciencia que es infinita, que lo abarca todo, que no tiene el concepto de bueno y malo, de está bien o está mal. No hay, la conciencia no está preocupada por tus hijos. La conciencia no le preocupa que le pase tal o cual. La conciencia está expresándose a través de ellos y expresa todo porque todo está sumando al reconocimiento de la conciencia. Pero en principio esa conciencia está contenida y está contenida ya en un cuerpo humano, ya en un personaje, ya en un juego de la vida. Entonces tenemos que entender algo. Hay la manifestación de una sola mente creadora que sostiene la única existencia que hay, que es una sola mente, se expresa en mí. Toda la majestuosidad del universo y toda la majestuosidad de la conciencia se está expresando a través de mí, pero en un encuadre. Por eso sufrimos a veces, porque nos sentimos tan grandes y tan capaces, intuimos nuestra grandeza y no la podemos expresar al 100 porque está encuadrada. Ahora, mi propuesta es, volvamos a ser humanos, volvamos a ser humanos. Retomemos nuestros límites y empecemos a vivir dentro de nuestros límites una conciencia más amplificada que se resume en atención a lo que es. Lo que es este instante. No el que le sigue, no el del... es lo que es. Y en el estar presente vas a desarrollar una visión increíble. Fíjate, mi personaje y mi conciencia. ¿Cómo? Entonces, el simple hecho de ponerme en el presente me dará lo que Jesús decía, una vida eterna, quiero que tengan una vida eterna. O sea, me salgo del tiempo lineal, pasado, presente y futuro, y entro en una dimensión que es la nueva, en la que ya muchos estamos viviendo, que es cuatridimensional. Es un cubo proyectado y entonces ya no es una figura geométrica concentrada en tres líneas, se está proyectando. Y luego pasaré a la quinta y luego a la sexta, pero hoy nuestro movimiento para todos ustedes y la invitación es, vamos a ampliar nuestro encuadre de personajes, de ego, nuestro encuadre de vida, nuestro encuadre de límites, vamos a ampliarlo. Vamos a jugar que sí podemos ser eso o aquello o lo que le sigue. La conciencia no tiene que ver con la mente consciente. La mente consciente puede llevarnos a las ideas, puede llevarnos a los conceptos, puede analizar, puede filtrar. El subconsciente no filtra, solo ejecuta, pero y la conciencia contiene consciente y subconsciente. No solo no filtra, sino que lo es el todo. Lo es el todo.
Cuando vas desarrollando la atención, va a surgir algo de forma automática, que no tienes ni que trabajarlo. Presencia. Atención. Esto es muy importante. Cuando has desarrollado la atención lo suficiente, la atención al instante, cuando ya se fijó tu proceso de atención en la vida, surgirá en ti algo automático que se llama presencia. ¿Qué es la presencia? Es el reflejo de la conciencia en tu propia biología, humanidad, incluso personaje. Y entonces cuando pasa por ahí alguien que tiene presencia, tú no sabes por qué, pero lo miras. Quiero decir, son ese tipo de seres que no hacen sombra porque no ocupan mucho espacio como un ego que está queriendo ser visto, pero que su presencia impacta. ¿Ok? Así podríamos imaginar un Jesús. Pero yo lo traigo a las posturas más simples. Así podemos imaginar a un Mohamed Ali o, insisto, a un John Lennon, presencia. Bien, el control de los sentimientos, o sea, el reducir la amígdala y no su represión es la clave para crear conscientemente una vida plena. Esto da para mucho, tengo que pasarlo así, pero da para mucho. Lo que quiero decir es, por favor, trabajemos de tal manera que permitamos que nuestras emociones se expresen y se liberen del cuerpo, pero no permanezcas en la emocionalidad. Ojo, esto es una línea muy delgadita entre un comportamiento y una actitud. Yo tengo conscientemente la intención de que si vienen ganas de llorar, pues lloro. Si vienen ganas de gritar, porque me grito, o sea, conscientemente permito que la emoción salga para que no se atore en mí, pero es que no me puedo quedar ahí. Es que si yo me vuelvo un ser muy emocional y vivo en la emocionalidad, la amígdala va a crecer mucho y va a desarrollar cada día más un cierto poder sobre mí. Y cuando ese poder se está desarrollando cada vez más, voy a darme cuenta qué difícil es entrar en los estados de paz, de armonía, de congruencia con el campo. Es muy difícil. La emocionalidad constante en un personaje le va a llevar a tener una mente débil, porque lo que sucede ahí adentro es que se va incrementando la amígdala y nos quita la potencia que tenemos para dirigir nuestras acciones. Ya no la dirigimos nosotros, ya está siendo dirigida por un proceso químico dentro de nosotros. Entonces, expresión de las emociones, no emocionalidad. Es solo una sugerencia. Bien, vamos a hacer una pequeña práctica. ¿Estamos de acuerdo? Bien, les voy a pedir que entremos en una práctica de atención a la atención. Yo sé que algunos que están aquí están entrando casi por primera vez, entonces puede sonarles como complicado. ¿Cómo puedo estar atento a la atención si todavía no sé bien lo que es la atención? Para quienes llevan poco tiempo, entonces les diría, bueno, entonces quédate en la primera fase, atención. Para quienes ya llevan un poco más, les voy a pedir que vayamos a esto, atento de la atención. Entonces déjenme guiarlos, van a ser 5 o 10 minutos, créanme que no es mucho, me encantaría que fueran 30 minutos, pero lo vamos a llevar, solo que pido que estén en plena atención y en plena disposición. Entonces, suelten todos sus temas que están ahí alrededor, tomen su postura, esa postura que nos permite estar. eh, el yoga no es relajación, al contrario, es una postura de firmeza, la firmeza que necesitamos ante la vida. Tu cuerpo está firme, tu columna está recta. Bajas la barbilla un poco y entonces alineas tu coronilla con el resto de la columna y ya estás. Tu centro es el ombligo, ahí estás. Y tomas tu postura, cierras los ojos y empiezas a respirar. Intentas que la inhalación llegue hasta el ombligo. No te forces que sea natural, pero intenta que llegue más abajo. Y vas a intentar que tu exhalación sea más larga. Nos quedamos un momentito inhalando y exhalando.
Ahora quiero que empieces a poner atención a lo más físico que hay en ti y en tu entorno. Por ejemplo, pongo atención a mi cuerpo. Soy capaz de sentir mi cuerpo, darme cuenta que está aquí, en esta postura. No la pienso, solamente la estoy observando, sintiendo. Y me doy cuenta que este cuerpo tiene sensaciones como el contacto con el sillón, la silla, donde me encuentro yo sentado. Hay una sensación y también me voy dando cuenta que el cuerpo tiene una sensación de ocupar un espacio y me empiezo a relacionar con la sensación de estar ocupando un espacio en este vacío que me rodea. Y ya tengo mi atención al cuerpo y percibo cómo este cuerpo está respirando y percibo cómo este cuerpo está sintiendo. Y si hay alguna sensación específica por ahí, lo que sea, la percibo, no la rechazo, percibo cualquier sensación de mi cuerpo. Y si el estar aquí sentado escuchando esto está provocando algún tipo de emoción, observo la emoción como algo que está sucediendo y simplemente estoy observando que hay algún tipo de emoción y si no la hay, también observo la carencia de emociones. Y voy un poco más allá y puedo observar mi mente, como los pensamientos pasan como nubes en el cielo y de repente alguno pasa y se queda más, otros pasan más rápido y soy capaz de ver cómo mi mente puede saltar de pensamiento en pensamiento o incluso puedo notar que hay vacíos entre los pensamientos y me doy cuenta. Y ahora me estoy dando cuenta que estoy atento, que algún proceso de atención ya está en mí. Y como me doy cuenta que estoy en ese proceso de atención, es como ir un paso atrás y observar mi propia atención. Estoy atento de que estoy atento y lo voy experimentando, lo voy sintiendo.
Y ahora poco a poco, con la intención de ir saliendo del ejercicio, vas a ir trayendo tu atención a este instante, a este momento, y vas a ir trayendo tu atención poco a poco al mundo de los sentidos. Me vuelvo a conectar con el mundo de los sentidos, con la vida, pero de una manera más amplia, con mucho más atención. Puedes juntar tus manos en forma de oración para que de alguna manera salgamos de forma armoniosa de este estado de conciencia. No lo abandonamos, sino que lo recolocamos. ¿En dónde? En este instante, con todos mis sentidos. Poquito a poco vas a ir abriendo tus ojos y vas a ir entrando a este instante y al mundo de los sentidos. Muy bien. Gaby, vamos a continuar, por favor. Es la siguiente lámina. Gaby, es la siguiente lámina. Sí, dame un segundito, es que se trabó el mouse, el Ujú, tapetito, dame chance, ahorita lo coloco. ujú. Ok. Ya lo he mencionado, somos luz y sombra. Se los he comentado, les he dicho varias veces, seres de luz y sombra. Ya les pongo, hola, querido grupo, seres de luz y sombra. Y me encanta eh, poner este concepto, ¿sabes? Es importante que nos demos cuenta que nuestra humanidad contiene esto, porque la tercera dimensión siempre va a estar expresando la dualidad. Yo diría que hasta el último momento de nuestra existencia, nuestro cuerpo va a querer sobrevivir, aunque a veces nuestro ser o nuestra alma diga, ya me voy, pero el cuerpo sigue luchando por la vida. Entonces siempre va a haber dualidad y tenemos que aceptarlo de esa manera. Entonces de repente yo digo, toda ganancia tiene una pérdida inevitablemente y toda pérdida va a tener siempre una ganancia inevitablemente. Hay que empezar a entender el concepto de humanidad. Este ser humano no se tiene que obligar a ser perfecto. Y si la perfección la concibo desde la luz, ¿y por qué no la concibo desde la oscuridad? ¿Que no la concibo desde la forma? Solo por conceptos, ¿sí? Entonces no hay bueno ni malo. Hay una expresión de la conciencia jugando y hay que divertirnos en ese juego. Ojo, la mente divaga por sí sola. Esto es importante, ¿saben? Se los he dicho, así como las piernas se hicieron para caminar, la mente se hizo para pensar. Pero no es lo mismo pensar que divagar. Entonces yo lo que les propongo es, vamos educándonos un poquito más. De repente te ves divagando ahí en puras locuras y pensamientos y dices, bueno, la verdad es que ese es un desperdicio, porque es buena parte de mi energía, la energía que contiene esta biología de este ser que está experimentando la vida, se desgasta en divagaciones mentales que me están llevando a traer más límites y que me están de alguna forma ligando a situaciones que ya he vivido. Entonces el pasado, que ya no existe, está afectando a mi presente y por lo pronto estoy afectando lo que llamamos futuro. Entonces tengamos cuidado, piensa, ¿ok? Y piensa lo que quieras. Utiliza tu mente operativa, pero la mente narrativa que se suelta y está ahí dándole y vuela por sí sola no es lo mejor.
Entonces, sé capaz de discernir y decir, ok, no me quedo ahí. Para el caso, si no puedo estar en una atención donde carecen o hay muchos menos pensamientos, donde hay mucho menos flujo de pensamientos, entonces me concentraré en hacer algo con atención, entonces me pongo a guisar, y entonces pienso y ahora le quito y le pongo, pero para poder pensar y usar esa mente operativa se requiere de la creatividad. Entonces, utiliza esa parte creativa en tu vida, en todo lo que puedas, porque ahí vamos a estar pensando. Yo siempre critico mucho, la verdad, el tema de la mente no, los seres humanos no usan su mente profunda. Se quedan en esa parte superficial donde hablamos de los demás, hay que divertidos hablar de los demás. Comentamos las noticias y comentamos el clima y hablamos de las cuestiones económicas y dices, qué flojera. A ver, pues por favor, denme otra cosa. Entonces, cuando de repente vas cultivando las amistades que les gusta, pensar, analizar, oigan, ¿por qué no nos volvemos estos filósofos griegos que están dentro de nosotros? Está en nuestra cultura. ¿Por qué no traemos a los estoicos para acá y empezamos a ser gente que piensa por sí misma, que se desafía a sí mismo? Entonces, se vuelve mucho más interesante la vida. Métele creatividad. El subconsciente no está a nuestro alcance. Tal vez siempre viviremos desde ahí, desde un subconsciente que es una mente infinita, que es una mente juguetona, y por ese motivo debemos de comunicarnos mejor con ella. O sea, el subconsciente, imagínate, es que no le vamos a poder poner un límite, y no tendría sentido poner un límite porque es infinito, es la mente divina. Todavía no alcanzamos la capacidad de relacionarnos con algo que es omnipresente, omnipotente. Entonces, vamos a entender que si me logro comunicar con ellos de una manera más eficiente, podré desde mi consciente redirigir mi vida y empezar a ver que se va, ese cuadro de luz y sombras empieza a ser aceptado. Y cuando lo aceptamos, vivimos en el perdón hacia nosotros mismos, y luego nos volvemos seres más generosos. Porque cuando te empiezas a perdonar a ti, que ya te descubriste humano, con tus luces y tus sombras, de repente te das cuenta y dices, oye, parece que le caigo bien a ciertas personas que nunca me hubiera imaginado. Oye, pues ¿por qué? Porque creo que estoy proyectando esta aceptación, este amor generoso. Eh, Pasan cosas. A mí recientemente me sucedió que me quedé sin coche y estaba yo sin coche, y entonces de hecho estoy. Y mi vecino se fue 10 días y se dio cuenta y me dijo, te dejé las llaves de mi coche para que lo uses. Increíble. No cabe duda que la vida me está premiando todo el tiempo en abundancia total. Es que si no me llega por un lado, me llega por otro. Entonces me fascina ver cómo cuando tú empiezas a amarte y a perdonarte y a incluirte y a aceptarte, algo alrededor de ti empieza a hacer lo mismo. Entonces, somos luz y sombra. Toma tu peor aspecto e inclúyelo dentro de tu vida y lo irás puliendo, no hacia la luz, sino a la aceptación, y verás qué bonita te vas a ver y cómo te van a brillar los ojos y qué bonitos se van a ver cuando estén mucho más integrados, llenos de luz y sombra. Dice Carl Jung que el subconsciente o inconsciente es lo mismo, es lo que está por debajo del consciente. ¿Qué quiere decir con eso? Lo olvidado, lo que ocultamos de nuestra memoria. O sea, preferimos que lo que estaba en la memoria y está bien fuerte, lo borremos, que ya no sepamos nada de eso. Lo reprimido, esos tramas guardados con toda su biología, ¿no? Lo reprimimos porque no podemos procesarlo. Los complejos, a eso yo le llamo los samskaras, las tendencias que traemos desde vidas pasadas. No las aceptamos, tenemos que verlas. Hasta la vocación reprimimos nuestra creatividad, nos entregamos a lo que debe de ser, a lo que tenemos que ser, y entonces dejamos de ser lo que está innato en nosotros, lo que va con nuestras capacidades. Entonces tenemos eh, artistas que están litigando porque su papá le dijo que ser abogado era importante. O sea, sí me explico. Entonces, mm, esto da para mucho, pero solo lo estoy mencionando. El tema es, hay que liberar la sombra y hay que verla y hay que vivirla. Por ahí tengo que algún día se juntó Carl Jung con un jefe indio de la tribu Hopi, me parece,
y le decía que ellos vivían de una manera muy diferente a los hombres blancos. Dijo, sí, ¿cuál es la forma diferente? Nosotros siempre tenemos un sentido. Y yo lo que digo es que la vida es un sinsentido total, pero fíjate qué bonito, su sentido es honrar el momento, honrar la vida y servirle, servir a cada instante. Entonces, ustedes los blancos no entienden que hay que servirle al sol, porque el sol nos ama y nos da su luz y nos da vida. Hay que servirle, hay que honrarlo, hay que honrar las plantas, hay que honrar la vida, y ustedes no lo hacen. Bien, Gaby, vamos al siguiente, por favor. Insisto, hay que redirigir el subconsciente. Desde la imaginación, el sentimiento y los hechos. Crear ciertas metas, sí. Imaginarlas, sentirlas y proyectarlas a la vida. ¿Cómo grabamos eso? Grabamos entre ondas alfa y entre ondas teta, ¿sí? Entonces hay que redirigir el subconsciente grabando. Lo vamos a ver ahorita más adelante. Para ser manifestado el deseo, o sea, la idea que viene del consciente, debe primero insertarse en el subconsciente, como un programa o una red neuronal. Luego, por frecuencia, la vamos a conectar con el campo cuántico. Ahorita lo vamos a hacer. ¿Seguimos, Gaby? Bien. Primero tendríamos que saber establecer un contacto con el subconsciente. Entonces vamos a analizarlo. Tenemos que obtener la información desde el cuerpo. El cuerpo es el canal que nos va a dar la respuesta que contiene el subconsciente. Entonces, por ejemplo, aquí hay pasos. ¿Cómo voy a establecer contacto con el subconsciente cuando hago una afirmación? Yo voy a hacer una afirmación, más que una pregunta, es una afirmación. Por ejemplo, yo tengo aquí algunas afirmaciones, las voy a leer y luego vamos a aprender a... Por ejemplo, mi primera afirmación sería, el sentido de mi vida es divertir. Tendría yo que ver si esa afirmación existe en mi subconsciente o no existe. Si no existe y quiero ponerla desde mi consciente, la quiero poner, la puedo poner. Pero primero tendría que ir a estos pasos para ver qué dice mi subconsciente. ¿La acepta? ¿No la acepta? ¿Está o no está? Bien, la segunda que puse aquí, ¿puedo ganar más dinero fácilmente? Pues también es una creencia. ¿La tengo o no la tengo? La vamos a checar. ¿Me siento feliz de ser quien soy? Otra creencia. Sería bueno checarlo. ¿Todo está bien en mi vida? Yo siempre atraigo prosperidad, amor y salud. Creencia. Si esa creencia estuviera ahí arriba, sería muy útil. Testeamos bajo este método. ¿No está? Entonces la insertamos. Bien. Vivo en plena atención y soy la mejor versión de mí. Sí, qué bonitas creencias. Todas ellas yo creo que son expansivas. Pero primero tenemos que saber si están o no están en nuestro subconsciente. Entonces vamos a aprender hoy cómo lo vamos a hacer. Y tú lo puedes hacer de esta manera. Primero, paso uno, tienes que estar bien hidratado. Hay que tomar siempre agua antes de un testeo. Entonces, si ya estás hidratada, ok. Y si no, tomas un poquito de agua. Estar bien hidratado. ¿Ok? A lo mejor 2, 3 sorbos o a lo mejor un vaso. ¿Ok? Nuestro segundo punto sería, es que hay que hacer una pausa. Acuérdense que la mente nos lleva así. Y la mente nos está diciendo que sigue, que sigue, que sigue, que sigue. Nos lleva 2 centímetros adelante de nuestra realidad. Entonces, decirle a la mente por un momento, no, no, nos quedamos aquí. Y cuando yo digo hacer una pausa, significa que no estoy pensando en lo que sigue. Estoy solamente aquí sin hacer nada. Hacemos una pausa. Nos quedamos un momentito haciendo nada. Siente la realidad o el peso que incluye para la mente el hacer nada. Quédate ahí un momento sin hacer nada.
Bien, al hacer nada le sumamos esta respiración con atención. Estoy respirando con atención y estoy haciendo nada. Y luego vamos al cuarto punto que dice, utiliza el cuerpo como el lenguaje para la comunicación. ¿Qué significa esto? Tengo que utilizar mi cuerpo como una herramienta. Entonces tengo que establecer una forma de comunicación con el subconsciente. Algunos lo hacen como un péndulo. Si me pongo de pie, establezco un sí y un no, que es un lenguaje binario, pero también lo puedo hacer ahorita que estamos todos sentados desde aquí. Mira, puedo hacer esto. Fíjate qué fácil. ¿Sí? Mira, enlazo mis dedos. ¿Ya los viste? Ahí están enlazados. Desde ahí voy a establecer una comunicación. Entonces, como el lenguaje es binario, hay un sí, un no, un acepto, rechazo. Entonces, por ejemplo, yo digo, me llamo Anton y jalo mis dedos para tratar de abrir y está suficientemente fuerte que al decir me llamo Anton, algo está diciendo sí, pero yo digo, me llamo María, no puedo sostenerlo, se pierde la fuerza. Me llamo María, ¡pum! Inténtalo, inténtalo, pon una afirmación con tu nombre, que es como un verdadero o un falso. ¿Sí? Eh, ahorita abrimos micrófonos para que comenten, pero en realidad esto funciona muy bien. Como por ejemplo, vamos a poner, soy hombre, ¿ok? Soy mujer, no lo puedo sostener, se abre. Podríamos pensar, bueno, lo estoy yo determinando desde, no lo sé, pero así funciona y siempre da respuestas. A veces hay cosas que ni yo mismo sé que pregunto y salen fuertes, o que yo espero que salgan fuertes y salen débiles. Ahorita porque fue muy evidente. Cuando ponga cosas, afirmaciones muy concretas, me daré cuenta si está o no está esa información en mi subconsciente. Recomiendo la mirada abajo con la barbilla arriba. Entonces todavía, si había algo que no funcionaba, pruébalo de esta manera. Por ejemplo, no sé, vengo vestido de gris. Ok. Vengo vestido de rojo. Ok. Entonces la mirada abajo, que entra al subconsciente, la barbilla paralela al suelo, ¿sí? Ayuda. Luego, afirmaciones directas, no son ambiguas. Pum. Y con esto quiero decir que no ponemos un no, por ejemplo, no tengo miedo, no sirve. Tengo que poner algo que es contrario al miedo. Soy una persona segura. ¿Mm? Ahí está. Eh, así vas probando, ¿no? Ambiguo en un momento es que si yo pongo un no o un sin, el subconsciente no lo va a entender. Tenemos que usar afirmaciones en tiempo presente, siempre en positivo. ¿De acuerdo? Y que sean claras, que sean bien claras. Y luego validar la respuesta a través del cuerpo, como lo hicimos ahorita. Entonces vamos a suponer que ahorita tú creas una creencia expansiva, algo bien bonito, que digas, quiero ver si mi subconsciente lo acepta, lo cual quiere decir que tengo 40 millones de bits por segundo que me están llevando a esa realidad, o al contrario, lo bloquea y por ese motivo nunca logro eso. Entonces yo les digo que hay que ser ambiciosos, ¿no? Como vivo en plena atención y soy la mejor versión de mí. Si tú lo pruebas y te sale no, ahí tenemos algo que trabajar. O si tú pones soy totalmente abundante, me sobra dinero siempre y en toda circunstancia, si te sale no, bueno, pues ahí tenemos que trabajar. Entonces, estás viendo una forma bien sencilla y bien eficiente de trabajar con el subconsciente. A ver, tenemos tiempo, abrimos si quieren micrófonos porque puede haber dudas sobre esto o puede ser que por lo que hemos comentado hayan surgido comentarios. Por favor, abrimos micrófonos y vemos qué hay ahí.
Ustedes pueden abrir su micrófono o si quieren escribir en el chat también, aquí los leo. Bueno, si no hay comentarios, es probable que no hay dudas. Y está bien, podemos seguir a la siguiente lámina. Yo sí tengo una duda, amigo. A ver. Eh, para mí ha sido muy difícil confiar en mi cuerpo y todos estos movimientos, ¿no? De el sí, el no, los hago y luego digo, no, 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 no. O sea, tú metiste mano negra. O sea, yo he estado acostumbrada a mucho control, a querer controlar todo y estar metiendo mano negra, literal. Entonces, me queda la duda, ¿será? O sea, ¿será que sí era un sí? ¿Será que sí era un no? O sea, y creo que lo primero que tengo que trabajar es con esa confianza, ¿no? Es Ujú. fortalecer Tendrías esa que poner confianza. un confío en las respuestas que me da mi cuerpo. Y entonces Exacto. eliminamos ese límite que tienes ahí porque no te está dejando trabajar. Aquí nos Sí, tendríamos que ir a un tema que no estoy muy seguro si está incluido en la próxima lámina o la que viene después, que es la intuición. Y si no está, voy a meter un comentario para que afinemos algo sobre lo que dijiste, Gaby. ¿Te parece bien? Entonces, sí, dame la claro. oportunidad, vamos a la siguiente lámina. Y si no está ahí, entramos en este tema un poco. ¿Sale? Sí, gracias. Ok, no está incluido, pero voy a hacer un comentario rápido sobre esto porque creo que puede ser muy útil, aunque seguramente pertenece a alguno de las pláticas que vamos a tener más adelante. A ver, hace un rato comenté de forma muy ligera que el subconsciente está ligado al corazón. El corazón expresa lo que el subconsciente ya determinó y el corazón va por frecuencia a encontrar en el campo cuántico lo que le es atraído por su misma frecuencia. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos hablando de que esto que está aquí adentro, que piensa por sí mismo porque tiene 50,000 neuronas, creo que hasta de hecho un poco más, puede tomar sus propias decisiones, pero la razón por la cual nosotros no sabemos cuándo el mensaje es real o no es porque siempre después de la intuición surge el pensamiento. Ahí va. Entendamos que lo primero que viene a nosotros es la respuesta que aparece antes que el pensamiento. A eso le llamo intuición. Hay una respuesta inmediata que te dice, sí, sí, sí es, pero de inmediato, microsegundos, entra el ego, lo toma y lo descompone con juicios, con preguntas, con dudas, y no, pero entonces sí, no, y yo creo que no, pop, 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 y ya te quedaste en ese, ¿sí? ¿Cómo podemos distinguir que el mensaje está viniendo de el corazón que está ligado a la mente divina, a la mente subconsciente? Porque primero se presenta antes que el pensamiento, ya lo dije, y porque su lenguaje es binario. Sí, no. Acepto, no acepto, me gusta, no me gusta, es binario. Cuando empieza el tema, pero bueno, es que yo creo que eso ya no es, eso ya entró el ego, ya tomó la información. Entonces, la intuición cae directo del subconsciente al corazón, el corazón la va a expresar y antes de que la exprese, el ego interviene y lo descompone todo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no te estás dando suficientemente cuenta o confiando en ti lo suficiente? Porque falta un elemento muy simple, se llama atención. Si tu atención estuviera mucho más abierta, mucho más despierta, mucho más afinada, te darías cuenta que cayó el sí antes que el juicio y que la duda. Y entonces te quedas con eso porque lo eliges. Ahí es donde yo digo, te haces responsable de tu vida. Ya no estoy como que mi ego con sus límites me toma y me zarandea y luego caigo en la emocionalidad y ya se descompone todo. Entonces es un proceso donde tú tienes que hacerte responsable. ¿Y cómo lo voy a hacer? Empezando en un proceso de atención. Va a caer del subconsciente al corazón, el corazón lo va a expresar de una manera muy simple y rápida y se va a descomponer rápidamente por el ego. Si estoy suficientemente atenta, ¡pum!, me quedé con el primer mensaje y elimino los demás porque no me interesan, porque me hago responsable de mi vida, porque ya no va a gobernar mi bisabuelo sobre mí y todo mi sistema sobre mí, porque ahora yo soy un ser de cuarta dimensión
mucho más sensible, mucho más intuitivo y ya soy capaz de tomar decisiones desde mi primer impacto y no desde la discursión que hay en mi mente. No sé si logré dar respuesta a tu pregunta, Gaby. Sí, totalmente, amigo, claro que sí. Eso es lo que pasa. O sea, sí tengo la respuesta y sí, o sea, y después me doy cuenta, digo, ¿por qué no le hiciste caso a tu intuición? O sea, te lo dijo Mm, claramente y te fuiste por el otro lado. Y eso ha exacto. tenido consecuencias muy serias. Entonces, Porque sí, a lo mejor no estuviste suficientemente atenta, entonces no pudiste cuando atentamente viste la respuesta y luego vino la contradicción, no así es. pudiste elegir porque no había dos, nunca vi la primera. ¿Me explico? Entonces, la atención nos ayuda a poder elegir, diseñar, llevar nuestra vida y desde el subconsciente ir creando una realidad mucho mejor. ¿Sí? ¿Me expliqué? Sí, claro. Gracias. Bien, gracias a ti. Todo está sostenido por la conciencia y ese todo carece de sentido. El sentido depende de la visión personal, aquella que nos hace ser humanos. Vuelvo al tema del bote pateado. No tiene ningún sentido jugarlo. No tiene ningún sentido la vida. No tiene ningún sentido el juego de la vida. Pero sí podemos desarrollar una visión personal que nos incluye como humanos con nuestra luz y nuestra sombra y que entonces empieza a hacer que esto se vuelva divertido, que lo disfrutemos y que digamos, da igual si al final el personaje se muere, da igual, mientras yo tenga un minuto de existencia lo voy a disfrutar. Da igual si me enamoro de una persona que no es lo más correcto. Da igual si ahorita estoy enamorado. Pasará lo que pase el día de mañana. Da igual si hoy tengo menos que ayer, pero si me llega por todos lados, porque soy abundante, da igual. Entonces, cuando te empiezas a jugar el juego con esa soltura y esa aceptación y ese amor propio, es muy disfrutable. Tu sentido de la vida, quiero llevarte otra vez, es disfrutar que después de esta sesión digas, este día lo voy a disfrutar como nunca. Va a ser mi mejor domingo de mi existencia. ¿Sale? Recuerda que uno es el sueño y a la vez uno es el soñador. Uno es el tejido y uno es el tejedor. Uno es el personaje y a la vez uno es el actor. Uno es el ser humano y el yo soy a la vez. Entonces, nada se ha perdido. Nada se tiene que despertar, nada se tiene que controlar. Tan simple como solo tengo que vivir, soltar, confiar. Porque si sale pésimo, así tenía que salir. Es parte del juego. Suelta el control y empieza a disfrutar. ¿Sí? Gaby, dale vuelta, por favor. Miren, esto es para que lo hiciéramos, pero nuestro tiempo ya está limitado. ¿Cómo podemos crear una vida mejor desde el subconsciente? Existe una poderosa técnica para afectar el subconsciente. Ahí donde te das cuenta que no tienes esa creencia que ya dijiste, no la tengo y la quiero poner. Fórmula para la manifestación. Define tu deseo. O sea, literal, pongo ahí, ojo con el ego. Los dioses castigan a los hombres cumpliéndoles sus deseos. Ojo, que todos tus deseos tengan congruencia con el corazón, un corazón que incluye la vida, que incluye a los demás, que incluye el respeto por los demás, que no es el dominio sobre otros, que no es la manipulación, ¿de acuerdo? Pero define esa meta, define ese deseo en tiempo presente, en afirmativo, escríbela, que sea corta. Y desde ahí puedes crear una historia. O sea, si yo me estoy imaginando, no sé, a ver, mmm, me siento feliz de ser quien soy. Bueno, pues entonces vamos a suponer que esa afirmación la quiero poner y entonces yo me imagino una pequeña historia donde desde que
desde el primer paso que doy en la mañana, estoy bien contento y cuando me veo en el espejo me acepto y me gusto y me caigo bien. Y cuando me visto para mí porque quiero vestirme como si estuviera enamorado de mí. Y cuando salgo a manejar, resulta que voy contento de que alguien se me cerró y por ahí me mentó la madre y digo, qué interesante que lo haga. Entonces sigo y llego a mi trabajo, a donde vaya, y contento saludo y entonces de repente me voy a crear una imagen bien bonita de mí, mi mejor personaje. Ya que tengo creada esa imagen, ya la puedo visualizar porque ya la creé, ya desde mi consciente está creada, la voy a visualizar porque lo que quiero es mirarla, vivirla, sentirla, agradecerla y soltarla. ¿Cómo lo voy a hacer? Esa historia la voy a grabar justo antes de dormir entre las ondas teta y delta, cuando ya estoy aquí cayéndome. Ahí empieza mi historia. Hago un acto consciente y digo, repítela, 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 repítela. Una, dos, tres veces, que me quedé en la una, pues está bien, ya me dormí, mi subconsciente sigue repitiéndola. Y entonces esa imagen creada perfecta está en función de lo que no estaba antes a la mañana siguiente. Yo me voy a levantar y voy a checar otra vez. A ver, dice, me siento feliz de ser quien soy. Y está fuerte, está fuerte. Bien, ya se instauró en mi subconsciente. ¿Ven qué fácil? ¿Ven cómo somos poderosos? Entonces la invitación es, empieza a usar tus técnicas, empieza a hacerte cargo de tu vida, hazte responsable de ti, genera una mente fuerte y disfruta, disfruta la vida. ¿Vale? Bien, vamos a cerrar solo con la posibilidad de que alguien ponga un comentario o alguna pregunta o lo que quiera para luego despedirnos. Hola, Anton, soy Alejandra. ¿Cómo Alejandra, ¿qué estás? tal? Bien, ¿qué hay? Cuéntame. Pues a mí sí me quedó, bueno, aparentemente claro, ¿no? Lo que nos comentaste, a veces como que siento que se ve demasiado claro, pero a la hora de practicarlo es cuando a veces entra uno en este conflicto entre el consciente y el subconsciente, ¿no? Pero bueno, creo que como todo es irlo digiriendo poco a poco y pues al final la duda que tenía era un poco como la de Gaby, pero ya con la última lámina pues lo cierras, ¿no? ¿Cómo lo implantamos? ¿Cómo logramos, si no lo tengo, irlo sembrando? Y pues bueno, pues a jugar el A resto de... jugar. A jugar el Bueno, resto de la vida, lo que nos quede por vivir, es un juego que durará lo que tenga que durar, no depende de nosotros la duración, por lo tanto podemos soltar y decir, yo me voy a poner a jugar, y cuando la mamá grite, se acabó niños, vámonos, pues vámonos, a ver qué sigue. ¿Me explico? Vamos a jugar, ¿sale? gracias, Antón. Con gusto. Bueno, hoy parece que todo el mundo lo percibió perfectamente porque no hay ningún comentario. Creo que estamos digiriendo. No veo ninguna Más bien yo estoy tratando de también digerir tanta información y acomodarla, Antón, Ok, acomodarla y ok. para empezar a practicar. Bueno, está muy bien, está muy bonito así. Y espero que haya sido útil y nos vamos a ver entonces en un domingo del próximo mes, que todavía no definimos cuál es. Y bueno, pues estamos todos aquí en este grupo y estamos interconectados y vamos a jugar. ¿De acuerdo? Me despido de ustedes. Gracias, Gracias, gracias bye. amigo, gracias a Buen todos. domingo. A Gracias, Antón. jugar. Un bonito Bye. domingo. Bye. Venga, chao.